Bueno, la Iglesia de Cristo sigue avanzando, hermanos, porque la Iglesia de Cristo no se ha cerrado, la comisión ha sido dada y Dios no ha dicho ni ha dado la autorización para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso que hoy día estamos delante de su presencia llevando este servicio. Quiero invitarles por favor a buscar en sus Biblias, Primera de Pedro. Acompáñenme ahí a Primera de Pedro. Este libro, hermano, que fue escrito precisamente para alentar a los santos que estaban en la dispersión, para recordarles varias cosas, y es lo que vamos a ver esta mañana. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que lleva por título Amar y crecer en Cristo. Amar y crecer en Cristo. Está ubicado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pedro nos mueve de las maravillosas promesas que tenemos en Dios a, por ejemplo, la herencia incorruptible que nosotros tenemos, la protección que tenemos también, y nos enmarca sutilmente la verdad de que todo esto no queda ajeno a pruebas. Dios ha prometido que tenemos una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos, sí lo ha hecho. Dios ha prometido su protección y su cuidado para nosotros, sí lo ha hecho. Pero también nos ha dicho que no vamos a quedar nosotros ajenos a diferentes pruebas o aflicciones, porque en ese tenor y en la prueba y en la aflicción, hermanos, cuando nosotros demostramos nuestra fidelidad, es cuando nosotros somos probados. Y esta prueba, hermano, no es para Dios, porque Dios conoce tu corazón y sabe cómo ha de reaccionar tu vida. Esta prueba es para ti. Cuando viene la prueba, hermanos, es donde efectivamente se puede ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando viene la prueba o la aflicción, es donde se puede medir, como el obrero toma una wincha de medir y abre para medir un espacio, se puede medir nuestra madurez. Y se puede ver los diferentes tipos de madurez conforme a las diferentes reacciones ante la prueba, ante la aflicción, ante el temor y todo lo demás. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ahora, todo esto nos lleva para purificar nuestra fe y también para llamarnos a santidad. Y el versículo 19 de Primera de Pedro nos recuerda esto. Dice que nosotros no hemos sido redimidos por ninguna cosa material como plata u oro, que si bien precian de alguna importancia entre los hombres, delante de Dios es tomado como basura. Nosotros no hemos sido redimidos por plata ni con oro, sino que hemos sido comprados por algo mucho más perfecto, mucho más hermoso y glorioso, como la preciosa sangre de Cristo. Dice el versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y es en obediencia a esa sangre, mis amados hermanos, en nuestras vidas que comenzamos o deberíamos comenzar a movernos en santidad para amar y crecer. Todo este preámbulo es precisamente para poder entrar a la que hoy día nos compete. Amar y crecer, Primera de Pedro 1, 22 al 2 y 3. La Escritura nos dice lo siguiente, si me acompañan ahí, dice del 22 en adelante. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habiendo nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino que de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta mañana. Invocamos su nombre como cada día domingo, como cada día
día domingo que recordamos que como pueblo venimos, Señor, delante de tu presencia, no para buscar nuestra gloria, no para buscar nuestra honra, no para recibir de la alabanza, sino para traerte, Señor, nuestra alabanza, para traer nuestras vidas, para que tú sigas transformándonos de gloria en gloria. Señor, en esta hora quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú seas tomando a este predicador, Señor, que tú seas limpiando su carne, su mente, su vida, para que tú puedas, Señor, hablar a tu congregación, hablar a tu pueblo en esta hora, y nos enseñes, amado Dios, a amar y a crecer en tu palabra. Señor, tú estás trabajando en nosotros, estás haciendo una obra en nosotros, y con temor y temblor vamos delante de tu presencia, Señor, para que te hagas presente y tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones, nos lleve a arrepentirnos, nos lleve a creer, nos lleve a amar, nos lleve a crecer conforme a todo lo que tienes en esta hora para nosotros. Señor Santo, entregamos, Padre Santo, esta predicación y rogamos, Señor, en humildad, habla a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén y amén. Amar y crecer en Cristo. El apóstol Pedro, hermano, no es como el apóstol Pablo. Tú sabes que el apóstol Pablo, cuando empieza a desarrollar una idea, es como una espiral. Empieza a hablar de una cosa, se abre y empieza a dar círculos y gira hasta llegar al punto medio, y después no sabes cómo llegó ahí. Si no, pregúntenle a los hermanos que trabajan en el exégesis de un texto para poder predicarlo. Pedro no, Pedro es como una flecha que se lanza y que llega directo de un punto a otro, y en ese sentido Pedro va a llamarte en esta hora a amar y a crecer en Cristo. Y de hecho, el primer punto que nosotros vamos a tocar en esta mañana lleva por título: ama a tu hermano en la verdad. Ama a tu hermano en la verdad. Hoy día es el día de la madre, y sin duda las madres tienen hijos, muchas de ellas tienen más de un hijo, y uno ve el amor de hermanos, cómo ellos se aman, cómo pelean, cómo, bueno, muchas cosas juntos, como un día no pueden vivir juntos, otro día no pueden estar juntos, pero finalmente debemos, y hemos crecido hermanables, aquellos que hemos tenido el privilegio de tener hermanos, sabemos que es así. Yo como hermano mayor siempre fui más retraído, más cuidadoso. Mi hermana era un poquito más revoltosa, de hecho ella siempre me pegaba hasta dejarme llorando. Voy a acusar ahí que está mi mamá presente, ¿ya? Pero yo siempre tenía una diferencia de edad de 7 años con ella, así que ella podía hacer y deshacer conmigo, y yo tenía que estar amándola, ¿verdad? Bueno, Pedro nos dice algo parecido en esta comunión de la hermandad. Ama a tu hermano en la verdad. Primera de Pedro 1:22 nos dice: puesto que en obediencia a la verdad. Esto es lo que Pedro invoca. ¿Por qué nosotros debemos amar en verdad? Pedro nos invoca y nos dice: puesto que en obediencia a la verdad, en honor a la verdad, nosotros tenemos que hacer una acción. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos, o antiguamente se veía en las películas, una persecución de la autoridad o de la policía y de los delincuentes. Los delincuentes iban corriendo y la policía iba detrás de ellos y gritaban una frase que todos nosotros conocemos: alto en el nombre de la ley. ¿Han escuchado eso? Entonces ellos están invocando un poder superior para que esos delincuentes se detengan. No sé cuántos de ellos le habrá resultado y cuántos delincuentes se habrán detenido después de esa frase, pero ellos estaban invocando la autoridad, alto en el nombre de la ley. Algo así está haciendo Pedro en esta hora. Dice: puesto que en obediencia a la verdad, invocando a la verdad, entonces ustedes deben hacer algo en base a ello. La pregunta en esta mañana es: ¿quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Recuerdan quién decía: yo soy la verdad? Cristo, hermanos. Puesto que en honor a la obediencia de la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, decía el Señor. Cuando estaba Poncio Pilato y el Señor le decía: y conocerás la verdad. Y Poncio Pilato decía: pero ¿qué es la verdad? Y no sabía que la tenía enfrente de sus ojos.
La verdad no es un concepto abstracto, la verdad no es una noción humana, la verdad, hermanos, es una persona. La verdad es Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Nosotros no tenemos la capacidad de amar en forma real, en forma genuina, sin mancha, sin tacha, a menos que el Señor Jesucristo nos haya purificado primero. Tú no puedes ir descontaminando si estás contaminado. Lo primero que tienes que hacer es estar descontaminado. ¿Descontaminado de qué? Descontaminado del mundo, descontaminado del odio, descontaminado de toda la historia que traes, porque tu contexto sin duda te va a llevar a odiar o aborrecer si tu contexto es difícil. Hermano Mario decía atrás, hace unos momentos, cuando oraba y pedía oración por su sobrino que ha sido baleado, y decía de ese contexto que él pudo predicar el Evangelio, y él dice, si ustedes supieran, hermano, del contexto en el cual yo provengo, no creerían por qué estoy o cómo estoy hoy día acá. Desde ese contexto, al día de hoy, si el Señor no hubiera purificado, si el Señor no hubiera santificado, si el Señor no hubiera hecho una nueva criatura en Él, hoy día no tendríamos un diácono llamado Mario Parra. Mario Tapia. Cambié el apellido, Mario, perdón. ¿Se dan cuenta cómo el Señor va haciendo una obra? ¿Cómo nos llama a amar? Pero nos llama a amar no sin antes darnos las herramientas para hacerlo. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Ahora sí nosotros, hermanos, podemos amarnos unos a otros. Piensa en esto, el Señor no te está mandando a amar al mundo. El Señor no te está mandando a aguantar y soportar todo lo que el mundo hace y estar de acuerdo con eso. El Señor no te está mandando a eso. El Señor te está enviando a amar ¿a quién? A tus hermanos. Y hermanos no tiene que ver hermanos en la carne, tiene que ver hermanos en espíritu, hermanos en Cristo. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor sincero de hermano. Comenzaba la predicación hablando de mi hermana y cómo teníamos una estrecha relación, obviamente mucho más de niños cuando estábamos bajo el mismo techo, pero compartíamos esa relación porque nos unía un vínculo. El vínculo era la sangre. Teníamos la misma sangre, por lo tanto había un amor natural e innato. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, ya no es la sangre la que nos une, sino el Espíritu. Hermanos, la sangre se acaba. La sangre termina. La sangre termina siendo contaminada o tiene muchas cosas y muchos factores que son defectuosos. Pero el Espíritu es eterno. El Espíritu que ha sido purificado, hermano, está sin tacha. Por lo tanto, es lo que dice el Señor: ama a tu hermano en la verdad, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Y cuando habla de sinceros, ustedes saben, lo hemos conversado otras veces, esto hace referencia a los escultores antiguos, estos escultores griegos que hacían unas obras. Por ejemplo, uno de mucha talla y de mucha calidad tomaba mucho tiempo para hacer una obra que quedara perfecta. Y esa obra tenía un valor muy alto por el tiempo y la perfección que tenía. Pero había otros escultores que eran más bien como escultores chinos, porque no les interesaba hacer tanta perfección, sino hacer mucha cantidad. Por lo tanto, hacían obras que no quedaban tan perfectas, pero para tapar las imperfecciones, ellos las cubrían con cera. Por lo tanto, aparentemente al ojo, las cosas se veían bastante bien, porque todas las imperfecciones estaban cubiertas con cera. Por eso la palabra de ahí viene como un amor sin cera. Algo que es real, algo que no tiene tacha, algo que no tiene ninguna cosa que nosotros tengamos que esconder. Y a eso nos llama Pedro. En obediencia a la verdad de Cristo que nos ha transformado y que nos ha purificado en nuestras almas, debemos practicar y evidenciar
evidenciar un amor sincero de hermanos, por el Espíritu que nos une, por el Padre que nos une. Y luego Pedro remata esta frase con un imperativo, con una orden. Esto ya deja de ser una simple opinión o un simple consejo. El apóstol Pedro, con la autoridad apostólica, te da un mandato y te dice: ama unos a otros, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. En otras palabras, Pedro te dice: mira a tu hermano que está al frente, el que ha sido lavado por la misma sangre purificadora de Cristo, y ámalo a él como si fuera tu propio hermano de carne, e incluso más allá. Porque tu hermano de carne, hermano, si el hermano de carne no ha sido salvo, a él, una vez que termine este tiempo, nunca más le verás, tristemente. Pero tu hermano que está al lado tuyo y que evidencia una salvación en Cristo, una purificación, lo verás por toda la eternidad. Así que les doy un consejo: ámense efectivamente, pídanse perdón, arreglen las situaciones, porque si no va a ser una larga eternidad. Imagínate, este hermano me cae mal y lo tengo que aguantar toda la eternidad. No, hermano, tenemos que ir arreglando las cuentas e ir amándonos unos a otros entre hermanos, no con el mundo. No habla de falsos hermanos, habla de hermanos en Cristo. Amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando dice entrañablemente aquí, la Escritura está diciendo que ese amor tiene que venir desde las entrañas. ¿Has sentido alguna vez un amor que llega a doler? Que tú sabes que te mueve internamente el colon y todo lo demás. Bueno, eso es un amor entrañable, desde las entrañas. Y después dice de corazón puro, pero normalmente los judíos, cuando hablaban de entrañas y de sentimientos, no hablaban de corazón, sino que hablaban de hígado, de un hígado puro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algún problema sentimental, emocional, generalmente no duele el corazón, duele por acá, ¿no? Uy. Esa es la idea. Ama entrañablemente, desde tus entrañas, a tu hermano de un corazón puro. Y cuando habla de corazón puro, no habla precisamente de estas entrañas que son de carne y sangre, sino de lo que ha sido lavado en tu vida. Entonces, mi hermano, ama a tu hermano en la verdad. Eso es lo que dice Pedro. En resumidas cuentas, debes amar a tu hermano. Debes amar. ¿Cómo amamos al hermano? Sin duda, viendo sus necesidades, viendo sus aflicciones, acompañándolo en el sentir cuando hay gozo, cuando hay pérdida, cuando dice la Escritura: llora con los que lloran, gózate con los que gozan, puesto que somos una familia en Cristo. Y el gozo también de poder tenerlos hoy en medio de nosotros. Entonces Pedro excluye la posibilidad de que miembros de la comunidad cristiana sientan solamente simpatía unos por otros sin llegar a amarse unos a otros. Hermanos, Pedro no está diciendo tengan simpatía por el hermanito tanto, por la hermanita tanta. Está diciendo ama. Y te está diciendo, si tú realmente has sido salvo, si realmente la verdad que es Cristo te ha purificado y te ha limpiado primeramente de tu forma egoísta de vivir, entonces tienes que amar. Amar. Y no solamente a tu hermano que está obviamente en el contexto de otra familia, sino a tu hermano más cercano, que es tu propio esposo o esposa, si son creyentes, obviamente. A ese nivel está hablando. Entonces, lo primero que Pedro nos llama en esta mañana, hermanos, es amar a tu hermano en la verdad. Muchas veces, hermanos, es difícil esto. Muchas veces no todos vamos a estar de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo tampoco, pero no por no estar de acuerdo vamos a tener que estar destruyendo las relaciones o las amistades o el amor en Cristo. Puesto que el Señor nos llama precisamente a ordenar. Hace unos días atrás, mi hija, Catita, de 11 años, despertó como a las 12 de la noche y me fue a buscar porque ella tenía miedo.
y me decía: papá, yo tengo mucho miedo porque yo escucho los devocionales de la salvación, escucho de cómo el pueblo de Israel se acercaba a Dios y cómo hoy día Cristo ha lavado nuestras vidas y ha muerto por nuestros pecados, y tengo temor porque hay veces que yo tengo miedo y no sé si por tener miedo soy salva o no. Y empezó a llorar porque ella tenía un temor por su salvación tan grande que la llevó a despertar en la noche y a meditar en eso. Entonces yo le decía: hija, tú puedes tener temor, tú puedes tener algún momento de aflicción en tu vida, y eso no va a querer decir que tú no seas salva. Eso va a querer decir que vas a tener pruebas en tu mente, en tu corazón, como todos nosotros. Yo, como tu papá, también tengo temores a veces, también tengo dudas a veces, pero tienes que entender una cosa. Piensa en esto. Yo soy tu papá, ¿verdad? Sí. Ok. Por más cosas que tú hagas o dejes de hacer, buenas o malas, y yo te digo: ¿sabes qué? Yo nunca más voy a ser tu papá. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Se puede? Y se reía. No, no se puede. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a ser mi papá. ¿Te das cuenta, hija? Esto es lo que tienes que entender. Dios no te ama por lo que haces o dejas de hacer, o porque a veces tienes miedo o no tienes miedo. Te ama simplemente porque es tu Padre. Y nunca te va a dejar ni te va a desamparar, aunque tú hagas o dejes de hacer, porque Él te tomó como Padre. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Si Él nos tomó como padres y somos sus hijos, tenemos que considerar al otro que también ha sido tomado por hijo, y somos hermanos en la misma sangre espiritual, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que saber y tener esa certeza y esa confianza para que el Señor nos mueva a amarnos en la verdad. Amar y crecer en Cristo. Ahora, un segundo punto que nosotros vamos a ver en esta mañana es hermanos de espíritu. Hermanos de espíritu. No solamente tenemos que amar, hermanos, en la verdad, que es en Cristo, sino que tenemos que amar a los hermanos porque somos hermanos de espíritu, no hermanos de sangre, hermanos de espíritu. Si quieres llamarnos hermanos de sangre, de la sangre preciosa de Jesucristo, pero somos hermanos en espíritu. Dice el versículo 23: pues habéis nacido de nuevo. Y hermanos, esto es algo muy importante que Pedro te está llamando a hacer, y te está diciendo por qué debes amar a tu hermano. Y debes amar a tu hermano porque tú has nacido de nuevo, porque tú has sido parte de una nueva familia espiritual, porque tú has sido ingresado a la familia del Señor, y tú, habiendo nacido de nuevo, entonces tú debes amar. Pues habéis nacido de nuevo. Esto no tiene que ver, mi amado hermano, con nacer en una familia como tú naciste alguna vez, sino que tiene que ver con la familia en Cristo. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba ahí y Nicodemo, en temor, viene a él y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Cómo nosotros podríamos amar sinceramente, en pureza y en verdad, si no has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, hermano, entonces tú no tienes ninguna diferencia como el mundo, porque eres del mundo. Y no podríamos pedirte esto, pero Pedro te lo pide precisamente en esa base. Tú has nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Cuando habla de simiente corruptible, hace la referencia a Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Mi amado hermano, cuando nosotros nacemos, cuando nosotros hemos sido engendrados por nuestros padres, todos nosotros traemos la simiente corruptible de nuestro padre. Ya que es el día de la mamá, vamos a darle una buena nueva. El pecado, mi amada hermana, no lo transmites tú. El pecado que llevan tus hijos no lo transmites tú. Lo transmite el esposo, el hombre. El pecado, su semilla, llega de hombre a hombre. Y por eso el pecado se va transmitiendo de generación en generación, porque nosotros nacemos de una semilla corruptible. ¿Cómo sabemos que nosotros no llevamos pecado? Porque la semilla de Dios engendró a Jesús,
y Él fue sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Él tenía la humanidad de María? Sí, la tenía, puesto que era hombre, no un alienígena, ¿verdad? Pero no tenía pecado, a pesar de que se unió a la humanidad de María. Por lo tanto, amado varón, cuando tu hijo o tu hija se porte mal, es por tu culpa. Tú le transmitiste el pecado. Así que no reclames, enséñame. Bueno, mi amado hermano, entonces, nosotros somos amados de espíritu, puesto que hemos nacido de nuevo, y no de nacimiento corruptible, sino que hemos nacido de algo más importante. Cuando nosotros pensamos en nacimiento corruptible, pensamos en Juan otra vez, de Jesús hablando con Nicodemo. ¿Recuerda lo que le decía Jesús a Nicodemo? Nicodemo, la carne solo produce carne. Si tú te unes, hombre o una mujer, ¿qué vas a producir? Carne, se une a carne, ¿qué produce? Carne. Si te das cuenta, esa es la ley. Y todos nosotros transmitimos esa corrupción. Nosotros, amados hermanos, debemos amar a nuestros hermanos porque somos hermanos de espíritu y no hemos nacido de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros, habiendo nacido de nuevo en Cristo, hemos sido salvados, lavados y dotados de un nuevo espíritu. Y otra vez Jesús, hablándole a Nicodemo, le decía: la carne produce carne, más el espíritu, ¿qué produce? Espíritu. Hermanos, es por eso que nadie puede tomar una decisión para ser salvo, puesto que una decisión siempre va a ser carnal, puesto que somos carne. A menos de que el Espíritu Santo venga a nosotros y haga una obra regeneradora, dándonos de lo espiritual a lo espiritual. A ver, hermanos, el Espíritu dice: sino que venimos de una naturaleza incorruptible, que es del Espíritu. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si tú tienes tu Biblia ahí, acompáñame al libro de Santiago 1:18, que nos habla de esto mismo. Es decir, la idea es: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién te engendró a ti espiritualmente? La palabra de Dios, dice Pedro. Pero eso no solamente lo dice Pedro, también lo dice Santiago. Santiago 1:18 nos dice, parto del 17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No viene de la carne, viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay ni cambio ni sombra de variación. Y después el 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, de la voluntad del Padre, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer. Dice la Escritura en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por lo tanto, todo lo que Él hace y obra y engendra no es carne, es espíritu. Y Él, mi amado hermano, te engendró para que tú pudieras ser espíritu y no carne. Entonces, nosotros, amados hermanos, somos engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso debemos amarnos unos a otros, porque el que está a tu lado, si tú puedes mirar, no quiero usar las técnicas de los apóstoles falsos hoy día, pero viene al caso, si tú miras a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, atrás, adelante, vas a ver un hermano. Van a tener mascarillas de colores probablemente, pero si tú lo miras, vas a ver que inherentemente en él o en ella no solamente está la simiente sanguínea de un papá o una mamá, sino que está la imagen del Dios Todopoderoso en esa vida. Por eso es tan importante, hermano, que tú sepas quién eres en Cristo, sepas la vida que tienes en Cristo, pero también sepas cómo amar al que está a tu lado, porque Él tiene la misma imagen de Dios en él o en ella. Por eso dice la Escritura que somos hermanos en espíritu. Y cuando refuerza esta idea de ser hermanos en espíritu y habemos nacido de la palabra de Dios,
quiere decir que la palabra es eterna. Es eterna. Esta semilla es eterna y no perece jamás. Muchos de nosotros probablemente en nuestros años de iglesia juveniles, aquellos que vienen de contexto de iglesia, han aprendido un versículo de memoria. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo han escuchado, lo han repetido muchas veces de memoria, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Está hablando solamente de la palabra de Dios que es eterna? Acompáñenme. Dice en Isaías 46 al 8. Isaías, el profeta, 46 al 8, que es quien cita esto. Dice lo siguiente: pero fíjese en el contexto que parte del versículo 6. Uno siempre se lo ha aprendido de el 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero esto parte un poco antes, ese contexto. El 6 dice: una voz clama, entonces él respondió: ¿qué es de clamar? Fíjate lo que está haciendo el contraste. Toda carne es hierba, y todo esplendor de la carne es como flor del campo. ¿Tú has visto una flor en el campo nacer y crecer? ¿Has visto unos valles hermosos, preciosos, con unos tonos de diferentes colores que son gloriosos? Hermanos, con todo su esplendor, ¿qué pasa al tiempo? Se seca y se marchita y después muere. Cuando nosotros vemos nuestras propias vidas, tenemos aquí algunos casos, tenemos un bebé, es hermoso, luego empieza a crecer y llega, pongamos un ejemplo de una niña, y llega un momento donde empieza a florecer y va a llegar a un punto donde va a ser hermosa. Y luego va a empezar a seguir creciendo, pero luego empieza a decrecer hasta que nos marchitamos. Eso es lo que pasa con todos nosotros, porque la carne siempre se ha de marchitar. Pero, si bien nosotros nos marchitamos, dice: toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ellas, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es lo mismo que cita Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, toda relación basada en solamente relaciones carnales, sanguíneas, van a ser duraderas, van a ser efímeras, van a crecer, van a tener un esplendor, se van a marchitar y van a morir, porque somos carne. Pero si nosotros hemos nacido del Espíritu y hemos nacido de la palabra que es eterna y permanece para siempre, entonces tu esperanza gloriosa es que este cuerpo se va a marchitar, este cuerpo va a ir en decadencia, se va a doler, van a venir las enfermedades, las angustias, los dolores, pero el Espíritu que ha sido infundido en ti permanece para siempre. Puede que tu cuerpo al final del día vuelva a la tierra, porque eso va a pasar. Pero tu vida, hermano, no está en tu carne, tu vida está en la palabra de Dios que ha sido soplada en ti con un aliento especial, no como lo hizo con Adán, sino como lo hizo en Cristo a través del Espíritu Santo, que te ha dado un nuevo aliento de vida. Y en ese sentido, mi amado hermano, tú vas a permanecer para siempre. Como la palabra permanece para siempre, tu vida espiritual también va a pertenecer eternamente. No estamos hablando de años. Hermanos, nosotros hoy día contamos días, meses y años. Luego vamos a tener que contar eternidades en la gloria de Dios. No sé si alcanzas a vislumbrar eso. Hoy día en nuestra mente y en nuestra carne es difícil. Pero hermanos, dice la palabra que si el Espíritu está en ti, entonces nosotros debemos amar al que está al lado porque tiene la misma eternidad que tú tienes. Eso es lo que dice la palabra. Y esa es la palabra que fue predicada, dice el apóstol. Vamos a terminar con un tercer punto. Los dos primeros tenían que ver con amar y crecer. Todo esto lo produce, hermanos, esta santidad en nosotros. Todo esto también lo lleva a la aflicción, porque en la aflicción somos probados, y en la aflicción, hermanos, cuando vienen las tensiones, ¿o no?
Te pongo un caso, un matrimonio cualquiera. Cuando anda todo bien, cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando está todo perfecto, es muy difícil que haya una turbulencia. Pero cuando hay crisis, cuando las cosas no están tan bien, no andan como perros y gatos dentro del mismo techo. Es ahí donde nosotros tenemos que practicar también este amor, puesto que las pruebas son para ello. Entonces debemos amar a nuestros hermanos en la verdad, debemos amar a nuestros hermanos porque son hermanos de espíritu, son hermanos del mismo Padre. Y un tercer punto que vamos a ver esta mañana es creciendo en nuestra salvación, creciendo en nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 1 al 3, dice: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, parte el versículo diciendo por tanto. ¿Qué quiere decir ese por tanto? Por tanto, si usted tiene la imagen de Dios en su vida, si usted ha nacido de una simiente incorruptible y usted es un hijo de Dios, entonces esto debe seguir en su vida. No solamente amar al hermano, sino que también usted debe crecer. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios que comparte la simiente incorruptible del Señor, entonces usted, amado hermano, tiene que desechar algunas cosas de su vieja vida. Usted no puede seguir viviendo de la misma forma en que vivía antes del Señor, puesto que eso no tiene mayor sentido. Vuelvo al hermano Mario, cuando él se paró y decía: mi vieja vida anteriormente, yo era esto, no quiero saber lo que hacía porque probablemente no era muy agradable, pero una cosa sé, hoy día está delante de la presencia del Señor y el Señor lo ha ido transformando a su imagen y no vuelve a hacer las mismas cosas todos los días como lo hacía antes. Hermano, si tú has sido transformado por el Señor, entonces tiene que haber cambio en tu vida. Tiene que haber cambio en tu vida, y estos cambios son tan reales como esto. ¿Qué tiene que haber? Tienes que desechar la malicia. Ya nosotros no somos del mundo, ni nos gozamos con el mundo, ni hacemos las mismas cosas que el mundo. Ah, mira, me contaron este chiste de doble sentido, súper bueno. Y tú estás en medio de ellos, ah, ja, 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 y te ríes de los primeros. Eso, hermano, evidencia que no hay una santidad en tu vida, porque estás compartiendo la misma malicia que hay en los corazones de los inconversos. ¿Cómo nosotros podríamos decir que Dios ha cambiado nuestra vida, nos ha transformado, si seguimos teniendo la misma mente maliciosa que siempre? ¿Cómo voy a engañar al otro? ¿Cómo voy a estafar al otro? ¿Cómo voy a robar al otro? ¿Cómo me voy a reír con sus chistes de doble sentido? Hermanos, nosotros hemos sido llamados a santidad. Por lo tanto, estas son evidencias para que tú puedas evaluar si realmente tienes esa semilla de Dios en tu vida. ¿Has desechado la malicia en tu mente? ¿Lo que habla el mundo es tu forma de hablar? ¿Los conceptos del mundo es tu mismo concepto? Otra cosa dice, desechando todo engaño. Como nosotros podríamos ser, por ejemplo, infieles si somos hijos de Dios, y el Señor nos dice que debemos desechar todo engaño, partiendo por el engaño más básico, que es el engaño a nuestro esposo o esposa. O otro engaño en lo laboral. Imagínate que tú eres un empresario y tienes tu propio negocio y la fuente de tu ingreso sea el engaño o la estafa de otras personas. Y después te dices que eres cristiano. Y después de eso mismo traes tus ofrendas al Señor. ¿Qué diferencia hay con eso? Con algunos narcotraficantes que se dicen cristianos y traen los diezmos de toda la iglesia. Los diezmos de sus robos, los diezmos de sus ventas ilegales para Dios. ¿Te das cuenta que eso no junta ni pega, como dicen por ahí? Desecha también, si tienes esta semilla, tienes que desechar toda hipocresía. Hipocresía, hermanos, falsedad. Hipocresía es falsedad. Es como cuando muestran una imagen de alguien abrazando a otro y se dice, te amo tanto. Y el que está de espalda no está viendo que está con cuchillos atrás ahí. Te amo tanto. Hipocresía, amados hermanos. Es
lo contrario al amor sincero. Hipocresía es lo contrario a ser sincero. Por lo tanto, no debemos ser hipócritas, debemos tener una sola cara, una sola faz, no andar con esas máscaras para que gente, bueno, andamos muchos con máscara hoy día, pero la idea es que esto sea solamente por la pandemia, pero una vez que nos quitemos las máscaras, podemos efectivamente ser una persona delante de Dios que sea correcta. Una frase en Facebook que leí por ahí decía: es muy difícil que los servicios vuelvan a ser presenciales hoy día porque va a ser muy incómodo llevar 2 máscaras puestas. ¿Lo entendiste, verdad? Pero lamentablemente en muchas iglesias esto es así. Y nosotros, hermanos, no queremos ser una iglesia perfecta, queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia obediente, una iglesia de Dios, donde podamos vivir, hermano, un crecimiento de Dios. Eso es todo. No generar tantos temas, sino que vivir en una forma simple, no simplista, los mandamientos de Dios. Si el Señor dice, hagan discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. Si el Señor dice, reúnense y alábenme, ¿qué tenemos que hacer? Alabar, hermanos. Entonces, esto es tan simple, pero muchas veces se hace tan difícil que terminamos cayendo en hipocresías que no valen la pena. Otra cosa que dice el Señor: si tú realmente has sido nacido de esta simiente incorruptible, tampoco debes generar envidias. ¿Y por qué Él tiene tanto y yo no? ¿Y cómo el impío prospera tanto y yo no? Y se genera este asunto en nuestros corazones en contra del hermano o incluso en contra del impío que tiene la camioneta que yo quería y del año más encima. ¿Y cómo Dios lo prospera si el hombre roba, si el hombre miente y más encima está prosperado? La Escritura dice: no te afecte la prosperidad del impío, puesto que él tendrá su propio fin. ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? Ese rico tenía tremenda prosperidad, pero terminó clamando por gotas de saliva de Lázaro. Hermanos, vivamos nuestras vidas de una forma que sea sin malicia, sin engaños, sin hipocresías y sin envidia. Y si el hermano tiene algo, hermano, gloria a Dios, alégrate porque el hermano tiene algo. Y si tú no lo tienes, debes pensar que quizás eso te puede hacer mal. Aquí entre nos, muchas veces has pensado: ¿por qué Dios no seré yo un millonario? Lo has pensado, ¿no? Me gustaría tener muchas cosas. Pero ¿sabes qué? No lo eres, porque Dios sabe lo que puedes soportar y qué cosas no. Muchas veces, si Dios respondiera todas nuestras peticiones con un sí, nos destruiríamos, porque nosotros no sabemos pedir. Y pedimos simplemente para nuestra necesidad ególatra y egocéntrica. Entonces, mi amado hermano, si tú has nacido de nuevo, entonces esto se va a ver porque has desechado la malicia en tu mente, en tu corazón. Estás desechando el engaño, estás desechando la hipocresía, estás desechando la envidia y también la difamación. Difamación es 2 famas. ¿Qué quiere decir eso? Tienes un conocimiento de algo, pero por otro lado te llega otro conocimiento de esa misma cosa. Por ejemplo, esta iglesia ha sido tremendamente difamada por diferentes personas que han pasado por aquí o personas que son de afuera. Muchas veces han dicho tantas cosas hermosas, bonitas estando acá, pero después salen y empiezan a difamar o calumniar. Es la misma idea: difamar, calumniar. ¿Quién es el que tiene la obra de calumniar o difamar delante de Dios? Satanás. Satanás. Diabolos es el calumniador, el difamador. Por lo tanto, ninguno que se precie de hijo de Dios, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de ser hijo de Dios, puede ser un difamador. Puede ser un calumniador porque está haciendo la obra de Satanás, y si está haciendo la obra de Satanás, entonces su padre es Satanás y no Dios. Tiene otra semilla, tiene la semilla de la serpiente. ¿Cómo tú evidencias si tú eres salvo, mi amado hermano?
porque has desechado malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. El contrario de malicia, una mente maliciosa es una mente pura. Ustedes, la gran mayoría tienen hijos, los grandes están acá, y cuando ellos son chiquititos son tremendamente puros y tiernos y crédulos. Tú les dices, hijo, vaya a ver si está lloviendo en la esquina, ¿y qué va a hacer el niño? Hermanos, va. Y cuando lleva unos 5 pasos por allá, tú lo llamas y le dices, ven, ven, y te ríes con tu mente maliciosa, porque él tiene una mente pura, ¿verdad? Hermano, eso es lo que dice el contraste de la palabra. Un hijo de Dios va a desear como un niño de pecho, como un niño recién nacido, la palabra pura de la verdad. Y esto, mi amado hermano, es el que te va a crecer y te va a nutrir. Cuando uno nace, toma el pecho de la madre y esa leche se llama calostro porque tiene vitaminas, proteínas y todo lo que nosotros requerimos, incluso para defendernos de todo el ambiente externo que trae contaminación y virus y todo lo demás. Cuando nosotros nacemos en el mundo espiritual, a la vida espiritual, esta es nuestra leche, este es nuestro calostro. Aquí es donde nosotros nos alimentamos para crecer, no en fortaleza física, no en músculos y en el six-pack, lo que tengan algunos, o lo que nos quede, sino efectivamente crecer, hermanos, espiritualmente y ser fuertes. No en una fuerza física, sino que ser una fuerza mental, una fuerza intelectual, pero no por la mente o el intelecto humano, sino por la mente de Cristo que se va formando en nosotros a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, estamos hoy día aquí habiendo tomado, no sé, una vez a la semana la leche cuando éramos bebés? No, ¿verdad? 2 veces a la semana. Yo creo que cada uno de nosotros ya lloraba incansablemente hasta que tuviéramos libre demanda para poder tener todos los nutrientes que necesitábamos. ¿Cómo estás clamando por esta palabra? ¿Cómo estás nutriéndote? ¿Estás tomando una vez a la semana, al mes, al año? Hermanos, esto es para que nosotros podamos pensar cómo sacamos toda la impureza del mundo a través de la limpieza de la palabra. Y eso es lo que una iglesia bíblica hace, puesto que es Dios el que ha dicho que tenemos que estar limpios y creciendo en nuestra salvación. Ya para cerrar, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Y la aplicación de Pedro es tan directa como su predicación. Ama a tu hermano en la verdad, tan simple como eso. Ya que estamos aquí, podemos preocuparnos y decir, hermano, ¿cómo has estado? ¿Qué necesidades tienes? Si no tienes, orar por ellos. Si tienes, ayuda a cubrir, y vemos cómo lo podemos hacer. Ama a tu hermano en la verdad. Ama a tu hermano porque comparten la misma imagen de Dios con él. Y ponte en la buena si están mal, porque lo vas a ver toda la eternidad, ¿ya? Entonces te va a salir por mucho tiempo si tú no arreglas las cosas. Y por último, algo tan simple como crece en tu salvación, hermano. ¿En qué medida estás creciendo? ¿Sigues siendo un niño o un bebé? Cuando nosotros nacemos espiritualmente, somos bebés. Eso es lo que dice la Escritura. Si yo pudiera, hermano, tener acá un espejo espiritual e invitar a uno por uno, sin siquiera yo mirarlo, uno por uno, y se acercaran a ese espejo, y ese espejo revelara su apariencia espiritual, ¿qué revelaría en su vida? ¿Verían un hombre o una mujer ya maduro, adulto espiritualmente? ¿O se acercarían y aunque tengan canas, verían a un niño o a un bebé? Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. No tenemos esas herramientas, gracias a Dios, pero, mi amado hermano, si existieran, ¿qué verías? ¿Qué verías? No debiendo ya ser maestro, todavía tienen necesidad de leche, dice la Escritura. Entonces, mi amado hermano, ama a tu hermano en verdad. Aprovechemos de amarnos aquí que estamos juntos hoy. Ama a tu hermano porque comparte la imagen de Dios y crece en tu salvación. Cosas tan directas, cosas tan sin doblez, cosas tan
claras que nos dice el apóstol Pedro y que nosotros, hermanos, necesitamos poner por obra en nuestras vidas. Un bebé que no come es un bebé que finalmente muere. Vamos a tener un tiempo de oración para pasar a otras etapas que tenemos el día de hoy, con gozo también, porque tenemos un lindo tiempo después de esta predicación. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo en que nos enseñas a través de tu palabra, a través de esta palabra que es eterna, porque se ha de secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Damos gracias por ella, que se aplique a nuestras vidas, que esta palabra sea un nutriente como un suelo que está conectado a nuestra vida espiritual y que nos permita crecer para que si alguna vez nos vemos enfrentados a este espejo, revele a un hombre o a una mujer maduro en la fe y no a un niño recién nacido después de 30 años de cristiano. Damos gracias, Señor, por este tiempo y rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.